El día de hoy les voy a hablar de una transformación muy particular que se puede obtener con una transformación lineal, y vamos a ver otras funciones que también nos ayudan para hablar un poco del espacio dual y el espacio doble dual. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a empezar con eso. Imaginen que tienen una transformación T, transformación lineal, como está aquí, que va de V en W. Y nosotros ya habíamos estudiado el espacio dual de un espacio, ¿no? El espacio dual de W, pues serían todas aquellas transformaciones lineales que van de W en F, ¿sí? O sea, son transformaciones que van del espacio en F, en el campo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tomaran un elemento G, como está aquí en el espacio dual de W, pues sería una transformación lineal que va de W en F, como lo estamos escribiendo con este dibujo, ¿no? Entonces siempre podrían considerar esta composición, ir primero con T y después con G. Bueno, sabemos que transformaciones lineales, si hacen la composición, pues les da una transformación lineal. Pero al final esta composición resulta ir de V en el campo. Entonces, esta composición de seguido de G sería un elemento en ¿dónde? En el espacio dual de V, ¿sí? Es una transformación lineal y va de V en el campo. Entonces vamos a definir esto, ¿sí? Para una transformación lineal o un elemento que esté en W dual, podemos definir esta T a la T como esta composición, y esta composición cae en V dual, ¿no? Muy bien. Bueno, teniendo esto en mente, nosotros tenemos un resultado para lo anterior, que nos dice lo siguiente. Si tú tienes V y W, espacios de dimensión finita, con bases ordenadas beta y gamma, entonces para cualquier transformación lineal T de V en W, puedes definir una función que va del espacio dual de W en el espacio dual de V. ¿Sí? Aquí fíjense que si T va de V en W, T a la T va a ir del espacio dual de W en el espacio dual de V. ¿Sí? Como que cambia los dominios y codominios y les pone el dual. ¿Okay? ¿Y cómo va a estar definida? Pues la vamos a definir como lo hicimos aquí arriba, con esta composición. ¿Sí? Bueno, esta función es una transformación lineal entre estos dos espacios y tiene una peculiaridad. Ya que tenemos esta transformación lineal, vimos que si V y W son de dimensión finita, pues su espacio dual también lo es, y de hecho tienen la misma dimensión. Entonces podemos hablar de la matriz de representación de esta transformación lineal. Bueno, también vimos que si tú tienes V, una base de V, perdón, beta, una base de V, entonces la base dual, que vimos cómo construirla con las iésimas funciones coordenadas, resulta ser una base del espacio dual. Entonces si beta es una base de V, beta dual va a ser una base de V dual, y si gamma es una base de W, entonces gamma dual va a ser una base de W dual. Entonces podemos hablar de la matriz de representación aquí de gamma dual en beta dual. Y esta función lo que tiene es que si tú tratas de calcularla, es igual a que tú calcules la matriz de representación de T, así solita, de beta a gamma. Fíjense que aquí cambia. Si aquí tienen beta dual, beta va abajo. Si aquí tienen gamma arriba, entonces gamma dual va abajo. Y es igual a tomar esa matriz y hacer la transpuesta. ¿Sí? Por eso es la T. A esta matriz, a esta transformación T a la T le llamamos la transpuesta de T. Entonces vamos a ver un ejemplo para esto. Por ejemplo, vamos a considerar esta transformación. La transformación va de polinomios de grado a lo más 1 y va a caer a R2, ¿no? ¿Y qué hace a un polinomio que le voy a poner F? Lo voy a enviar a una pareja donde la primera coordenada es valuar en 0 y la segunda es valuar en 2. Muy bien. Entonces voy a considerar una base de este espacio y otra base de aquí, ¿no? Nada más aquí hay que recordar, en este caso, este P1 de R sería nuestro V y R2 sería nuestro W. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a considerar beta, una base de V,
O sea, vamos a tomar la estándar, la que tiene el 1, al polinomio constante 1 y el polinomio x, y vamos a tomar una base para R2, que sea la base canónica, ¿sí? Así en este orden y respectivamente en cada espacio. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el teorema anterior? Nos dice, bueno, si tú te fijas en esta transformación t a la t, esta va de W estrella en B estrella, y si tú quieres calcular la matriz de representación de las bases duales respectivas, obtienes que debe ser la matriz de representación original de T y debes transponer, ¿ok? Entonces vamos a calcular todos esos ingredientes y vamos a ver si es cierto el resultado. Muy bien, entonces vamos a calcular primero esta matriz de representación, la que va de T respecto a beta y gamma. Ok, ¿cómo se calculaba esta matriz de representación? Bueno, te tienes que fijar en los elementos de beta, evalúas en T, después escribes respecto a gamma y sacas los escalares. Ok, beta tiene al 1 y al x, ¿no? Entonces aquí tendría que escribir t de 1, t de x. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Bueno, me voy a la definición de t. T me decía, a un polinomio lo vas a mandar a una pareja. La pareja, ¿qué va a ser? Va a ser la primera entrada evaluada en 0 y la segunda entrada es el polinomio evaluado en 2. Entonces, si tengo aquí el polinomio constante 1, cuando evalúe en el 0 o en el 2, no importa, me va a dar 1 y 1, ¿no? Ahora, este lo tengo que escribir respecto a la base gamma, ¿no? Recordemos que aquí, lo que está de este lado, el 1, 0 y el 0, 1 son elementos en gamma, ¿sí? Entonces, a ver, el 1, 1 lo puedo escribir así. Puedo usar el escalar 1 y el 1 de esta forma. Entonces, este 1 y 1 corresponde a la primera columna, ¿no? Que está acá. Muy bien. Hago lo mismo para x. Cuando tomo t de x tengo que hacer, la primera entrada es evaluar en 0, que me da 0. La segunda entrada es evaluar en 2, que me da 2. ¿Y cómo escribo este respecto a los elementos de gamma? Pues puedo poner aquí un 0 y aquí un 2, ¿sí? Entonces estos escalares 0 y 2 es lo que va aquí en la columna, en la segunda columna, 0 y 2. Entonces la matriz de representación de esta transformación T pues es esta. Muy bien. Muy bien, ahora en el teorema involucra las bases duales, entonces vamos a recordar cómo se sacaban las bases duales. Muy bien, si beta tiene dos elementos, digamos, habíamos dicho que tenía a 1 y a x, ¿no? Entonces la base dual también va a tener dos elementos, que van a ser lo que vimos la clase pasada, las iésimas funciones coordenadas respecto a esa base. ¿Qué era? La iésima función coordenada era, te fijas en un vector y sacas la combinación lineal. Bueno, la iésima es mandar el vector al coeficiente que acompaña al iésimo vector ordenado en tu base. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos un elemento en P1 de R. Entonces aquí está, A más BX. Bueno, de manera general, si yo lo quiero escribir conforme a elementos de beta, recordemos que aquí beta tiene como elementos al polinomio constante 1 y al polinomio x, ¿no? Entonces tengo que tomar este vector, este elemento en mi espacio, y escribirlo respecto a esa base. Bueno, aquí está. La iésima función coordenada es, te fijas en el coeficiente, ¿sí? Por ejemplo, la primera función coordenada que voy a poner como beta 1 es, ya que tienes esta combinación, te debes fijar en el coeficiente que acompaña al primer vector de beta. El primer vector de beta, por cómo lo ordené, es el 1, el polinomio constante 1. Entonces, ¿quién es el coeficiente que lo acompaña? Pues es A. Entonces, ¿qué hace beta 1? A un polinomio cualquiera que esté aquí, lo envía a este coeficiente, a A. ¿Ok? Y de manera similar se obtiene beta 2. ¿Beta 2 cómo sería? Ah, bueno, ya que tienes tu polinomio de esta forma, escribes respecto a la base, y beta 2 es fijarte en el coeficiente que acompaña al segundo vector de beta. El segundo vector de beta era x. Entonces, ¿quién es el coeficiente que acompaña? Pues es b. Entonces, beta 2 es a un polinomio, lo envías a b. ¿Ok? Entonces, estas dos, beta 1 y beta 2, forman la base dual de beta, como está acá. ¿Sí? Ok.
Entonces de manera muy similar hacemos lo mismo para la base dual de gamma, ¿sí? Ahora aquí nuestros elementos son parejas, son vectores de esta forma, C, D. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos respecto a nuestra base gamma, que eran los canónicos, que eran los que están aquí, y obtenemos que de manera general para cualquier CD tendríamos que escribirlo así, ¿sí? El primer coeficiente es C para el 1, 0 y el coeficiente, el segundo, es D para el 0, 1. Entonces, ¿cómo quedan las funciones coordenadas? Bueno, la primera, gamma 1, sería a una pareja, CD, lo envías al primer coeficiente, al coeficiente que acompaña al primer vector de tu base, en este caso es C, entonces a un CD lo envían a C. Y para gamma 2 hacen lo mismo, ¿no? Entonces a un CD lo envío al coeficiente que acompaña al segundo vector, ¿sí? Que sería D. Si aquí tuviéramos más elementos, por ejemplo, aquí más elementos, 4 o 5 elementos en gamma, pues tendremos tantas funciones coordenadas como elementos en gamma, ¿ok? Pero para fines de este ejercicio pues solo tenemos 2. Muy bien, entonces ya calculamos las bases duales, ¿no? Ahora vamos a recordar este resultado que viene también en las notas. Si tú tienes una base, aquí estamos siempre trabajando con espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces si tenemos beta una base de B, entonces beta dual es una base de B estrella, de B asterisco, de B dual. Y cada elemento en B dual se podría escribir conforme a esta base beta asterisco, ¿no? Bueno, el teorema también nos dice quiénes son los coeficientes. Nos dice, si tú te tomas un elemento en B dual, entonces ese elemento lo puedes escribir de esta forma. Este FI es la yésima función coordenada. ¿Sí? Los FI son los elementos en B estrella, en B asterisco. Y nos dice que si tú quieres sacar el coeficiente que le corresponde a la yésima función coordenada, pues solo te tienes que fijar en B, en F, y evaluarlo en el respectivo XY. Los XY son los que viven aquí en beta, ¿sí? Beta es el conjunto que tiene desde X1 a Xn. Entonces es un elemento en B cada uno de los XY. Y si tú te tomas F en B dual, es una función que va de B en el campo. Entonces tiene sentido decir la evaluación, porque XY es un elemento en B, F es una función que va de B en F. Entonces cuando tú evalúas, esta parte de aquí es justo un elemento en F, en el campo. Muy bien, entonces vamos a usar esto para encontrar la matriz de representación de T a la T. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Queremos calcular lo que está aquí, ¿sí? Tenemos que calcular la matriz de representación de esto, que es una transformación lineal respecto a estas dos bases. Bueno, de manera general, ¿qué se hace? Pues se toman elementos de la base de abajo, se evalúan y se escriben respecto a la base de arriba. Muy bien. ¿Quiénes son los elementos de gamma asterisco? Bueno, aquí ya los habíamos calculado, ¿no? Gamma asterisco es la que tiene a gamma 1 y a gamma 2. Entonces tengo que calcular primero la transformación evaluada en gamma 1, ¿no? Entonces T de T de gamma 1, por definición de T a la T, es componer, ¿sí? Este elemento está en B asterisco. Entonces, por lo anterior, por el recordatorio que hicimos, se tiene que poder escribir respecto a los elementos de beta estrella, sí, que son las yésimas funciones coordenadas. Y nos dicen quiénes son los escalares, que es lo que nos importa para calcular la matriz de representación. Nos dice, tienes que evaluar y eso te va a sacar el escalar, ¿sí?